En los años 90, Nintendo dominaba el mundo. El Super Nintendo arrasaba, Mario Bros. Era el rey, y los niños soñaban con tener una consola en cada cuarto, en la sala, en la cocina. Hasta cuando ibas a cagar querías tener el placer de poder jugar al Zelda. Pero Nintendo no se conformaba con eso. Querían la siguiente gran evolución, el futuro, la realidad virtual. Y así nació Virtual Boy, la consola que prometía llevarte a otra dimensión y terminó llevándote directo al neurólogo. Una máquina tan mala que duró menos que la vida de un Tamagotchi. Todo comenzó con Gunpei Yokoi, el genio detrás de la Game Boy y Game & Watch. Un verdadero visionario, un tipo que entendía que la gente no necesitaba gráficos hiperrealistas, solo algo divertido, simple y portátil. Pero primero conozcamos al arquitecto de esta pesadilla color rojo, Gunpei Yokoi, un visionario que en 1966, mientras trabajaba como técnico de mantenimiento, Yokoi creó un pequeño brazo extensible de juguete para entretenerse en su tiempo libre. El presidente de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, lo vio y quedó impresionado, lanzándolo al mercado como el Ultra Hand. Fue un éxito, el inicio de la división de juguetes electrónicos de Nintendo. En los años 90, Yokoi se convirtió en el líder de desarrollo del hardware portátil. Inventó la Game & Watch, pequeñas consolas de pantalla LCD y juegos simples, que vendieron millones y popularizaron el juego portátil. De esa experiencia nacería su obra maestra, el Game Boy en 1989. Un dispositivo económico, resistente, adictivo, pensando con su filosofía. La tecnología madura y barata usada de forma inteligente puede ser más divertida que la más avanzada. El Game Boy vendió más de 118,000 millones de unidades y cambió la historia de Nintendo. Además, Yokoi fue mentor de Shigeru Miyamoto, el creador de Mario y Zelda. Ambos colaboraron en juegos clásicos como Donkey Kong y Metroid. Así es, señores, a Yokoi todos, absolutamente todos, le debemos mucho. Pero en 1995 alguien en Nintendo decidió decirle: Gunpei, ¿por qué no haces algo más inmersivo? Y Gunpei, en lugar de huir, dijo: ¿qué tal una consola en 3D? El problema es que la tecnología 3D en 1995 no estaba lista, ni cerca. Si en la actualidad por momentos deja mucho que desear, imagínate antes de los 2000, era como intentar ver Avatar en un microondas. Así nació Virtual Boy, una consola que prometía realidad virtual, pero solo ofrecía 2 tonos de rojo, mareos y arrepentimiento. La Virtual Boy era una consola de mesa, pero portátil, o sea, el tipo de invento que nadie pidió. Pesaba más que la autoestima de un gamer rechazado, y se jugaba apoyándose en una base mientras tú te inclinabas como si estuvieras rezando para que funcione. El diseño era tan incómodo que parecía ideado por un fisioterapeuta con fetiche por el dolor cervical. Y luego estaban los gráficos. Oh, los gráficos. Solo rojo y negro, porque los LED de color eran muy caros. Así que Nintendo dijo: ¿quién necesita el color cuando puedes tener hemorragias oculares? Después de 10 minutos de uso, el usuario promedio experimentaba dolor de cabeza, mareos, náuseas y la sensación de estar en una pesadilla comunista en los 80s. En julio de 1995, Nintendo lanza por fin la Virtual Boy en Japón. El precio, $180, unos $350 actuales. La promesa: la realidad virtual ha llegado. La realidad: tu vista se irá antes que tu dinero. Nintendo planeaba vender millones. La publicidad la presentaba como el futuro del gaming. Pero lo que el mundo recibió fue un aparato que parecía un binocular gigante conectado a un trauma infantil. Solo salieron 22 juegos oficiales y ninguno era bueno. Títulos como Mario Tennis, Red Alarm y Teleboxer parecían creados por diseñadores que habían perdido la esperanza. Los niños no querían jugarla, los padres no querían pagarla y los oftalmólogos empezaron a tener trabajo extra. Incluso Nintendo tuvo que agregar advertencias médicas en las cajas, alertando sobre posibles mareos y daño visual. Eso no es marketing, es incitar a los usuarios a que te demanden.
La Virtual Boy fue tan mal recibida que Nintendo la abandonó en menos de un año. Ni siquiera llegó a ver la luz en Europa. En total, vendió apenas 770.000 unidades. Para comparación, el Game Boy vendía eso en una semana. Las tiendas empezaron a ofrecer descuentos desesperados. De 180 bajó a $25 y aún así nadie la quería. Ni siquiera los coleccionistas, que en ese entonces todavía tenían dignidad. Internamente, el desastre fue tan grande que Gunpei Yokoi fue responsabilizado. El mismo hombre que había salvado a Nintendo con la Game Boy fue señalado como el culpable del fracaso. Humillado, dejó la empresa poco después. Irónicamente, su último invento antes de morir fue la WonderSwan, una consola que funcionaba mejor que la Virtual Boy y costaba menos que una visita al oculista. Hoy, la Virtual Boy vive en la memoria como el Titanic del gaming, un monumento a lo que le pasa cuando una empresa se convence de que el consumidor es un idiota con billetera. Los fans la recuerdan con cariño, del mismo modo que recuerdan una intoxicación alimenticia, con trauma y sarcasmo. Y por supuesto, Nintendo aprendió su lección. Nunca más hagamos una consola tan experimental que arruine la vista. Hasta que años después lanzaron la 3DS, una consola con 3D sin gafas, que también causaba mareos, porque la historia no se repite, pero Nintendo sí. La Virtual Boy es una obra maestra del fracaso, un recordatorio de que incluso los gigantes tropiezan, sobre todo cuando no pueden ver. En resumen, costaba mucho, dolía usarla, no tenía juegos, y literalmente te dejaba ciego si lo usaban demasiado. Y aún así, 30 años después, la gente la compra en eBay por miles de dólares. Porque nadie dice coleccionista como pagar una fortuna por un pedazo de plástico rojo que te arruina la retina. Aquí yace la Virtual Boy, la única consola que convirtió la realidad virtual en una pesadilla visual. Y tú, mi querido Sub, ¿tuviste la oportunidad de jugar a la Virtual Boy? ¿La jugarías aún sabiendo los riesgos que esto conlleva? ¿Crees que el 3D está sobrevalorado? Te leo en la caja de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te ha gustado, regálame like, suscríbete a mi canal y prende la campanita para que YouTube te esté notificando cada vez que subamos un nuevo video. Nos vemos en el próximo video de Crash Pitalismo.